Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Lección número 1. Encontrarle sentido a la historia. Zorobabel y Esdras. Comentario para maestros. Nuestro texto inicial se encuentra en Esdras capítulo 1, verso 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Nuestro Dios es el Señor de la historia. Él interviene a favor de su pueblo para cumplir sus promesas de llevarlos a casa. Él se ocupó de los israelitas y se ocupará de nuestras necesidades de acuerdo con su sincronización perfecta. Los libros de Esdras y Nehemías, que originalmente eran uno solo, comienzan con una lección del trabajo misericordioso de Dios para Israel a través del rey Ciro. Los libros se centran específicamente en la línea del tiempo del ministerio de Zorobabel y Esdras. El primer grupo de exiliados que regresó a Israel entre el año 537 y 536 a.C. fue dirigido por Zorobabel, el gobernador, y Yeshua o Joshua, el sumo sacerdote. La experiencia de Zorobabel con la reconstrucción del templo en Jerusalén se registra en el libro de Esdras desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 5. Esdras capítulo 7 comienza a contar el regreso del segundo grupo de exiliados bajo el liderazgo de Esdras unos 80 años después. El estudio de esta semana comienza con las profecías sobre el primer regreso de los exiliados. Estas profecías, que se encuentran en los libros de Jeremías y Daniel, consisten en la predicción de 70 años de exilio por el profeta Jeremías y la angustia posterior de Daniel con respecto al cumplimiento de la profecía en Daniel 9. Dios le asegura a Daniel que está cuidando a los exiliados y que cumplirá su palabra. El rey medo-persa Ciro cumple la profecía y ordena a los judíos que regresen y reconstruyan su templo bajo el liderazgo de Zorobabel. El segundo grupo de retornados llegó en el año 457 a.C., unos 60 años después de la reconstrucción del templo en Jerusalén en el año 515 a.C. Esdras capítulo 7 detalla su regreso. Es una introducción a la persona de Esdras, quien es un escriba y un experto en la ley del Señor. En otras palabras, Esdras es un maestro de la Torá. La Torá es así llamada por los judíos de los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros conocemos. Esdras dedica su vida a servir a Dios, intenta revivir un interés en la palabra de Dios entre los exiliados. Parte número 2. Comentario para entender el mensaje de Esdras y Nehemías. Es importante reconocer las estructuras literarias simplificadas de estos dos libros. Estructura literaria de Esdras simplificado, parte 1. Regreso de Babilonia a Jerusalén siguiendo el decreto de Ciro. Número 1. En el año 537 al 536 a.C., Zorobabel y Josué, a la dirección de Dios, vuelven a Judá. El primer grupo de israelitas que podemos ver en Esdras capítulo 1, versos del 1 al 4 y capítulo 5. Número 2. El templo de Dios en Jerusalén se reconstruye bajo el reinado de diferentes reyes extranjeros. Esdras capítulo 4 al capítulo 6, verso 22. Número 2. Regreso de Babilonia a Jerusalén siguiendo el decreto de Artajerjes.
Número 1. En el año 457 a.C., Esdras, bajo la dirección de Dios, trae a Judá el segundo grupo de israelitas que podemos ver en Esdras capítulo 7 de los versos 1 al 8 y el versículo 36. Número 2. Reformas de Esdras. Podemos verlo en Esdras capítulo 9 versos 1 al 10 y el verso 44. Estructura literaria de Nehemías simplificado parte 1. Regreso de Babilonia a Jerusalén después de las cartas de aprobación del rey Artajerjes. Número 1. En el año 444 a.C., Nehemías, a la dirección de Dios, vuelve a Judá, el tercer grupo de israelitas. Lo podemos leer en Nehemías capítulos 1 y 2. Número 2. La pared de Jerusalén reconstruida. Lo podemos leer en Nehemías capítulo 2 versos 11 al 7. Número 3. Parte 2. Estudio de la palabra de Dios, así como el avivamiento y la reforma en Israel. Número 1. Se enumeran los retornados. Se dedican a Dios, al estudio de sus escrituras y a hacer su voluntad. Los retornados celebran la dedicación del muro de Jerusalén en Nehemías capítulo 7 versos 4 al 12 y 47. Número 2. Las reformas finales de Nehemías en Nehemías capítulo 13 versos 1 al 31. Familiarícese con estas estructuras, eventos históricos básicos y fechas. Mejor aún, memorícelos si es posible. Esta información lo ayudará a evitar confusiones con respecto a las 3 intervenciones de Dios a favor de su pueblo para llevarlos de regreso hasta Jerusalén. Además, le ayudará a comprender el mensaje de estos 2 libros. ¿Cuál es ese mensaje? El Señor es fiel y cumple sus promesas. Tenga en cuenta que algunas partes de estos libros están compuestas de manera temática y no en orden cronológico, especialmente Esdras capítulo 4 versos 6 al 23. En el marco de las estructuras literarias simplificadas de Esdras y Nehemías, tenga en cuenta los decretos que facilitaron los 3 retornos del pueblo de Dios a Jerusalén. Los 3 decretos cruciales de los reyes medo-persas son: número 1, el decreto de Ciro en el año 538 a.C., en el que los judíos regresaron del exilio babilónico y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén. Número 2, el decreto de Darío en el año 520 a.C., en el que los judíos regresaron a Jerusalén y reanudaron la construcción del templo, reconstruido y dedicado en el año 515 a.C. Número 3, decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., en el que la ciudad de Jerusalén es reconstruida y los judíos obtienen autonomía nacional. Debe enfatizarse que el desafío para Esdras y Nehemías no fue reconstruir el templo. Fue terminado y dedicado al servicio en el año 515 a.C., es decir, casi 60 años antes de que Esdras llegara a Jerusalén. Más bien, estos hombres buscaron reconstruir la ciudad de Jerusalén, su administración y lograr la autonomía nacional para Israel. La siguiente tabla enumera a los reyes persas y los grupos que regresaron a Israel bajo sus reinados. Además, la cuarta columna enumera específicamente el trabajo que cada grupo hizo en Israel y lo que sucedió allí durante el reinado de cada rey persa. La tabla está diseñada para darle al maestro una mejor idea de la línea de tiempo de los eventos. Y basado en esta tabla, el primer retorno entre el año 537 y 536 a.C., en cumplimiento de las profecías de Jeremías e Isaías, el rey Ciro proclama: «El Señor Dios del cielo me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén,
Esdras capítulo 1 verso 2. Esta declaración no significa que Ciro se convirtió en seguidor de Dios. Ciro estaba tratando de complacer a la gente de su reino al reconocer a sus dioses y creencias religiosas. El rey acredita a todos los dioses, pidiendo una bendición de todos ellos en un esfuerzo por obtener el apoyo de sus súbditos. Sin embargo, la pluma de la inspiración nos dice que justo en el momento en que Dios había dicho que haría que su templo en Jerusalén fuera reconstruido, se movió sobre Ciro como su agente para discernir las profecías acerca de sí mismo con las cuales Daniel estaba tan familiarizado y para otorgar al pueblo judío su libertad. Como el rey vio las palabras que pronosticaban más de 100 años antes de su nacimiento la forma en que se debía tomar Babilonia, mientras leía el mensaje que le dirigió el gobernante del universo, su corazón estaba profundamente conmovido y decidió cumplir su misión divinamente designada. Lo podemos leer en el libro Profetas y Reyes, página 557 de Elena de White. Así, Ciro emitió el decreto para que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén. El primer regreso no fue una reubicación forzada. Los judíos eran libres de elegir regresar a su tierra. La división que se produjo antes del exilio entre los reinos del norte y del sur de Israel y la grita entre las tribus no se había curado durante el exilio. Solo los descendientes de aquellos que pertenecían al reino sureño de Judá respondieron al llamado de regresar a la tierra prometida. El rey Ciro nombró a Shesbassar, que significa Shamash, protegen al padre, como líder de la compañía. ¿Qué pista nos da el nombre de Shesbassar sobre su identidad? Aquí hay dos posibilidades. El nombre Shesbassar, junto con la mención de él como líder, aparece solo al comienzo del regreso del cautiverio babilónico. Además, el gobernador del pueblo siempre se llama Zorobabel, que significa la simiente de Babilonia. Por lo tanto, se infiere comúnmente que Shesbassar y Zorobabel son una y la misma persona. Ambos son nombres babilónicos, pero el segundo podría ser más neutral y oficialmente religioso. O puede ser que Shesbassar fuera el gobernador al principio, pero murió muy temprano y fue reemplazado por Zorobabel. Zorobabel trajo el primer grupo de retornados a Jerusalén y comenzó la construcción del templo. Sin embargo, surgió mucha oposición y durante varios años el trabajo comenzó y se detuvo varias veces. Al final, Dios envió a los profetas Ageo y Zacarías en el año 520 y 519 a.C. para alentar a los colonos a completar el trabajo en el templo. En consecuencia, pasaron 20 años después de la llegada de los retornados para terminar y dedicar el templo en el año 515 a.C. Segundo regreso. En el 457 a.C., Esdras 8 enumera los exiliados que regresaron con Esdras. Además de los sacerdotes y las familias reales, se mencionan 12 jefes de familias judías. El regreso de los exiliados le recuerda al lector el poderoso éxodo de Egipto. Así como las 12 tribus viajaron de Egipto a la tierra prometida, ahora, una vez más, 12 familias viajaron a Israel. El segundo regreso es posible gracias al rey Artajerjes, quien envía una carta con Esdras abriendo las puertas a los judíos. Una vez más, se enfatiza que cualquiera que se ofrezca como voluntario para subir a Jerusalén puede hacerlo. Artajerjes reconoce al Dios de Israel, quien para él es un Dios regional. Curiosamente, el rey reconoce la inteligencia de Esdras y menciona específicamente su sabiduría dada por Dios, ya que le encarga ser el líder de la expedición.
El trabajo de Esdras era enseñar a su pueblo las leyes de Dios y establecer la cultura religiosa de su pueblo. El rey también percibe su propio papel en este trabajo. Él entiende que facilita la restauración de la religión de los judíos, así como su identidad, al enviar un grupo de regreso con Esdras. Por su decreto que ordena la restauración de Jerusalén y no sólo del templo, el rey Artajerjes cumple la profecía de las 70 semanas en Daniel 9:25. El año 457 a.C. es el punto de partida de las 70 semanas que están cortadas de la profecía de los 2300 días, años, lo que hace que ambos periodos comiencen ese mismo año. La profecía de las 70 semanas termina en el año 34 después de Cristo, que culmina con la lapidación, el apedreamiento de Esteban, coincidiendo con la proclamación del Evangelio a todos los gentiles después de la crucifixión de Jesús en el año 31 después de Cristo, mitad de la semana mencionada en Daniel 9:27. El periodo de 2300 años termina en 1844 de nuestra era, lo que lo convierte en el periodo profético más largo. Su cierre marca el comienzo del juicio anterior al advenimiento en el cielo, el día antitípico de la expiación. Por lo tanto, el tiempo de regreso de Esdras a la tierra de Israel juega un papel crucial en la profecía. Para un estudio más detallado sobre este tema, lo veremos en la lección número 3 más adelante. ¿De qué manera has sentido a Dios? ¿Te motiva a despertarte y te incita a hacer algo por Él en tu propia vida? Parte número 3. Para aplicarlo en nuestra vida. Esdras capítulo 1, verso 1, declara que el Señor conmovió el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que él diera la orden de permitir a los judíos regresar a la tierra de Israel. Ciro responde al movimiento del Espíritu de Dios que impresiona al rey para hacer la proclamación a los judíos de reconstruir el templo en Jerusalén. Increíblemente, un rey pagano responde al impulso de Dios. Fue agitado, conmovido. Proviene de la palabra ur, que también significa despertar o agitar. Por lo tanto, Ciro, en cierto sentido, despierta al llamado de Dios. Cuando Dios se mueve en nuestras vidas, somos despertados, somos agitados a su impulso y dirección. Tal motivación positiva proviene de una apreciación de los actos poderosos y llenos de gracia de Dios en la historia y en nuestras propias vidas. Esta apreciación por Dios nos da el poder para admirarlo, seguirlo y obedecerlo en su voluntad y para perseverar en nuestro caminar con Él y en el trabajo que Él nos da para hacer. Nuestro mejor desempeño proviene de darnos cuenta de quién es Dios y lo que ha hecho, de saber cómo interviene amorosamente en nombre de su pueblo y cómo los mueve a la acción. Discuta las siguientes preguntas con su clase después de compartir el significado de agitar o despertar. Esdras capítulo 1, verso 1 del pasaje anterior. ¿Qué lo motiva a seguir el liderazgo de Dios? ¿Qué te motiva a estar hoy aquí? Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios a través de su bendita palabra, a través de su registro maravilloso, sus profecías, las que se han cumplido, y por la fe sabemos que cumplirá las que faltan. Además, con la guía de su Santo Espíritu en nuestra vida, te deseo que puedas tomar las mejores decisiones.